Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿No crees lo que yo les digo? No lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no crean a las obras. En verdad les digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que me pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, vamos en el capítulo 13, nos muestra la alegría de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos. Ellos sienten alegría al escuchar el mensaje de la salvación. Pero los judíos, especialmente las autoridades judías, rechazan a Cristo. Se llenan de envidia y blasfeman contra las palabras de Pablo. Y al final dice que los judíos incitaron a unas señoras muy distinguidas que eran adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron del territorio. Aquí vemos que estas personas envidiosas utilizaron unas personas muy santas, unas señoras distinguidas de mucha oración, pero los pusieron en contra de los apóstoles y convencieron a todo el pueblo para que los persiguieran. Esto nos muestra que en la práctica el mensaje de Cristo siempre es rechazado. El mensaje de Cristo no cala en aquellas personas que autosuficientes, en aquellas personas que se creen dueñas de Dios, en aquellas personas hay veces muy espirituales, entre comillas, en aquellas personas que se sienten
muy crecidas, muy sobradas, y que muchas veces esas personas son las que se oponen a las obras de Dios. Por eso tenemos que tener en cuenta quiénes son los que reciben el Evangelio con alegría. Los del pueblo, los humildes, los sencillos, la gente de común, como decimos muchas veces. Esos, cuando escuchan la palabra del Señor, esos la aceptan en su corazón. La soberbia, el orgullo, la vanidad, la prepotencia son un obstáculo para escuchar, para aceptar a Dios. Por eso tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces a nosotros también nos puede pasar eso, sentirnos ya pues muy altos o muy cercanos a Dios, o muy justos, o muy santos, y entonces podemos pasar como el fariseo. Recordemos aquel pasaje del Evangelio que dice que un fariseo fue al templo y un publicano también fue al templo a orar. Y recordemos que el fariseo oraba erguido, diciéndole a Dios: te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque no soy como los demás. Rezo 3 veces al día, ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que tengo. Y no soy como los demás, que son unos adúlteros, ladrones, envidiosos, mentirosos. Son un desastre. Esa era la oración del fariseo. Y en cambio el publicano decía, con el rostro en tierra, erguido en la tierra, decía: Señor, ten misericordia de este pecador. Ten misericordia de este pecador. Y eso nos enseña que Cristo necesita de nosotros. Cristo necesita que nosotros tengamos un corazón humilde, sencillo, totalmente disponible para Él. El Señor no puede trabajar en los soberbios, porque el soberbio, el orgulloso, el prepotente, casi que se cree más alto que Dios y cree que las cosas se las merece, y nosotros no nos merecemos nada, porque todo, absolutamente todo, es bondad y misericordia de Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestra vida, nuestra existencia, nuestra fe, la palabra que escuchamos todos los días, la palabra de Dios, la Eucaristía, los sacramentos, este mundo que tenemos, esta casa común, todas las bendiciones que recibimos todos los días, es bondad y misericordia de Dios. Es porque Dios quiere. Es porque Dios nos ama. Es sencillamente eso. Es porque Dios nos ama. Nosotros, repito, no nos merecemos nada.
Nosotros simplemente somos unos pobres pecadores. Y en otra parte del Evangelio dice Jesús, unos pobres siervos. Qué bueno que seamos esos pobres siervos, esos pobres servidores del Señor. Cuando uno se cree así, necesitado de la misericordia del Señor, Dios nos abraza, Dios nos consuela, Dios se goza dándonos amor. En cambio, el que es autosuficiente, entonces dice, ya lo tengo todo, no me falta nada, ni Dios siquiera. En el Evangelio encontramos una bonita enseñanza. Y yo creo que es un reto, ahora que con todo esto de la pandemia hacen retos por ahí, por las redes sociales y bueno, un poco de cosas. Pero en la vida cristiana este es un reto. Dice el Señor, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hasta allá debe llegar nuestra fe. Hasta allá debe llegar nuestra mirada. Hasta llegar a contemplar a Cristo. Hasta llegar a extasiarnos, como lo han hecho los místicos, adorando y glorificando a Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso el Señor les reclama, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces. Los apóstoles lo tuvieron ahí y toda la gente que lo escuchó, todos lo estuvieron ahí presente en su vida pública y no lo vieron. No lo vieron. Él mismo en persona, él mismo en su realidad humana, física, no lo vieron. Y a nosotros nos toca eso. Yo creo que una de las tareas, por eso le decía un reto, una de las tareas más grandes es ver a Dios. Una de las bienaventuranzas que nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, allá en el capítulo 5, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es la tarea. Ver a Dios. Los místicos y muchos personajes de la historia de la salvación han tenido esa fortuna. Un San Francisco de Asís, que nos cuenta la historia, entró en el templo y al mirar al crucificado, vio que ese Cristo se estremecía en la cruz. Santa Teresa de Jesús lo descubrió también en una imagen de Cristo crucificado. Otros en otros signos, pero han contemplado a Dios.
San Pablo. San Pablo, recordemos que era perseguidor de la iglesia y fue duro. Cristo le cambió los ojos a Pablo. Antes tenía ojos para perseguir a la iglesia, para hacer daño, para mostrar su poder. Y el Señor le quema cuando allá en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles lo derriba y con su resplandor, dice la palabra, que le quemó los ojos, quedó ciego. Le quemó y le destruyó esos ojos malos, pudiéramos decir, esos ojos que solamente querían ver maldad. Y eso debe pasar en nosotros también. Y que luego va y Ananías le hace oración y le impone las manos y dice la palabra que se le cayeron como unas escamas de los ojos y volvió a ver, recuperó los ojos y allí, de ahí en adelante, solamente tuvo ojos para contemplar a Cristo. Tenemos que pedirle al Señor que limpie nuestros ojos, porque muchas veces nuestros ojos están mal. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pidámosle al Señor que nos conceda esa gracia de ver a Cristo, de escuchar a Cristo en la palabra, de contemplarlo en la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía es para eso, para alimentarnos, es alimento de vida eterna, pero también para contemplarlo. Por eso tenemos los oratorios, por eso tenemos los sagrarios. La Sagrada Eucaristía es para contemplarlo. Que la gracia del Señor nos acompañe hoy y siempre. Amén.